Prácticamente todas las fases de mi vida profesional han estado ligadas de manera directa o indirecta a la Policía Nacional. Lo fue desde el primer momento en que, en el marco de las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente, en el año de 1991 me correspondió ser el presidente de la Comisión de Justicia y Ministerio Público y, por supuesto, participar y liderar los debates que se dieron en el marco, digamos, de la arquitectura constitucional de la Policía Nacional y, por supuesto, de todo el esquema de la fuerza pública, en donde dimos batallas que ustedes bien conocen, los que ya tuvieron la oportunidad de participar en ese momento de gestación de la nueva Constitución de Colombia, como fue ese escenario único y privilegiado. Después, en el Ministerio de Justicia, pueden imaginarse la magnitud de las acciones que tuvimos que adelantar en ese momento y que fueron cruciales también, porque se trataba de implementar, por una parte, las nuevas instituciones de la justicia que había creado la Constitución del 91 y echar a andar toda la implementación de esas nuevas concepciones de la seguridad que de alguna manera marcó como derrotero el documento constitucional de 1991. Después me fui para el exterior y trabajando en los temas de modernización del Estado y de reforma de los sistemas de justicia, siempre la policía fue un factor fundamental y un protagonista de todos esos proyectos en el marco de los programas que adelantamos durante varias décadas en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y allí la Policía Nacional tenía siempre ese rol destacado, esa capacidad de ejemplificar a la hora de los resultados en la lucha contra la criminalidad. Llevar a nuestros generales, llevar a nuestros coroneles, llevar a los expertos en seguridad ciudadana en los escenarios latinoamericanos le daba a uno, por supuesto, un orgullo de colombiano que más adelante tuve la oportunidad también de seguir verificando cuando me tocó ser ministro del Interior y en etapa reciente, entre ellos con el general Vargas aquí presente, cuando me correspondió llevar la representación diplomática de Colombia en España, y yo decía que la relación más estrecha que yo tenía con funcionario alguno del gobierno español era con el director de la policía, además, por los operativos, por la efectividad, por la cooperación judicial, 2 o 3 grandes operaciones que pusimos en marcha y siempre el agradecimiento, la admiración, el respeto de las autoridades internacionales por los resultados de nuestra Policía Nacional. Quería arrancarle de ahí precisamente para contarles por qué me siento muy satisfecho de estar aquí en el día de hoy e inaugurar prácticamente fuera de Bogotá mi actividad como Procurador General de la Nación. Decíamos en el discurso de posesión el lunes pasado que lo que yo quería hacer fundamentalmente con la policía es abrir esa institución a la ciudadanía, esa ciudadanía que ha estado en el corazón de las actividades de la Policía Nacional. Cuando uno piensa en los 3 objetivos misionales de la Procuraduría fijados por la Constitución, 1, la garantía de los derechos de los colombianos y la defensa de los intereses, digamos, de todos los colombianos, sin distingo de color político, de clase social o demás. En segundo lugar, la veeduría que vamos a poner en marcha en el marco de los procesos de paz, en donde hay una gran coincidencia allí con todos los objetivos que ha presentado aquí en la mañana de hoy el general Nieto. Y lo tercero, algo crucial que, como ustedes han visto, tiene algo de coyuntural pero mucho de estructural, y es nuestro compromiso por la probidad, por la ética del servidor público, de la sociedad, la defensa del espacio público y, por supuesto, la lucha contra la corrupción, que es lo que más nos compromete a todos y que tiene que ver, por supuesto, con ese eje que entiendo ustedes ya abordaron en una de las presentaciones a cargo del general Mena, que tiene que ver con la transparencia en la prestación del servicio público y en la necesidad de rendir cuentas y estar permanentemente atento a responderle a la ciudadanía por los actos de los servidores públicos. Porque lo primero que hay que decir es que si existe una responsabilidad fundamental para el servidor público es dar ejemplo. Yo he insistido
porque me tocó en el escenario internacional participar en muchos proyectos de fortalecimiento institucional de las entidades del sector justicia y de herramientas internacionales y locales en la lucha contra la corrupción, y uno puede llegar a la conclusión que uno puede expedir cualquier cantidad de normatividad, todas las leyes posibles, adaptar las convenciones internacionales, la convención de la OEA, de Naciones Unidas, del soborno transnacional, pero el asunto va mucho más allá de lo puramente normativo y tiene que ver indiscutiblemente con la obligación del funcionario público de dar ejemplo, de ejemplificar, de poner los más altos estándares en la prestación del servicio público, porque eso es lo que describe esencialmente nuestra actividad en el espacio público, es decir, el servicio público, y por eso somos servidores públicos. Decía el lunes pasado que nosotros asumimos esta gestión con la Constitución en la mano, con el corazón del lado de las víctimas y con los pies en los territorios. Recuperar la confianza de los colombianos, y yo creo que es una tarea común de todos nosotros, los que estamos involucrados en este sector de la justicia, donde por supuesto están la policía y la procuraduría, es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Yo quiero llamarles hoy la atención, que me imagino que esto ya puede estar en el objeto de los debates que ustedes han tenido o que van a tener en el curso del día, cuáles son las amenazas que se ciernen permanentemente sobre la democracia, y la primera es un poco toda esa ola como de dolor y de indignación que de parte de la ciudadanía se ha venido cocinando de parte de muchos sectores sociales en relación con la falta de respuestas del Estado a los problemas de la sociedad. Y es lamentable que ese ha sido un factor, además, que le ha abierto la puerta al populismo, al autoritarismo, a formas que lo único que hacen es poner en entredicho la legitimidad de los sistemas democráticos. Y tengo clara que esta institución ha sido precisamente una de aquellas que se ha constituido en el más importante garante de la consolidación de la democracia de este país, por su origen, por sus acciones, por su proyección hacia el futuro. Hablar de la corrupción hoy en día es hablar del peor enemigo que tiene la democracia. Los orígenes de la corrupción son de políticos, son económicos, son sociales, y las consecuencias van en ese orden. Parece que nosotros estuviéramos ganándole la guerra a los violentos, pero perdiendo esa guerra con los corruptos, y eso es lamentable. Y pensar en que la fuerza del Estado no sea capaz de contener ese fenómeno con las características que tiene. Ustedes han visto cómo estos escándalos siguen sacudiendo al país, y como en otros momentos de la historia nacional uno no sabe hasta dónde van a llegar y a quiénes van a involucrar. Es evidente que la única alternativa y el único remedio es siempre la respuesta de las instituciones. Yo decía en algún reportaje, y quiero ratificarlo aquí, que por eso se necesita mucho más procuraduría que procurador, porque al fin y al cabo es la fortaleza de las instituciones la única reserva que le permite al Estado actuar en el momento de responderle a la ciudadanía. Y esa plaga de la corrupción es sobre todo una cultura que cada vez se ve más acentuada en el comportamiento de los ciudadanos, y parece que nos declaramos casi que impotentes e indefensos frente al crecimiento de eso que es obviamente una combinación de instituciones formales, pero también de mucha informalidad que ha penetrado precisamente el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de la sociedad. Y allí el tema de la fortaleza de la ley, de la cultura de la legalidad, de la cultura del rechazo a la impunidad es fundamental para hacerle el contrapeso a la cultura de la corrupción. Y las respuestas están, creo yo, ya lo he dicho, arrancando con una constitución en donde las fórmulas están allí, pero hay que desarrollarlas. Aquí se ha planteado por algunos
que los acuerdos de paz deben tener como esa condición mágica de solucionar todos los problemas del país. Craso error. Los acuerdos de paz lo único que han aportado es comenzar a solucionar un conjunto de problemas de manera civilizada. Por eso es tan importante imaginarnos esos escenarios como ustedes lo están haciendo en ese ejercicio de prospectiva que el general Nieto acaba de plantear, de cuáles son exactamente los problemas que le trae el futuro a este país. Una vez superados los que han venido golpeándonos durante las últimas décadas y que tanto trabajo nos ha costado erradicar. Y que nos han puesto sobre la mesa un elemento clarísimo, y es que el diálogo y no la fuerza es el camino de la solución de todos los problemas, y que es por la vía de la defensa de los derechos de los ciudadanos y de la efectividad de los derechos de los ciudadanos en donde la Policía Nacional ha jugado ese rol tan preponderante como vamos a seguir encontrando las soluciones en este país. Por eso hay que entender la excepcionalidad y la importancia que tiene el momento que está viviendo el país. Un país en donde lamentablemente los partidos políticos cada día se encuentran más desprestigiados, los sectores sociales tienen más demandas frente al Estado y las sociedades civiles tratan de fortalecerse también de manera muy crítica frente a lo que han tenido que presenciar en función de las respuestas del Estado. Y la recuperación de la fuerza institucional es la primera de las tareas a poner en marcha, en general de todas las instituciones de la justicia, teniendo en cuenta tantas dificultades que hemos tenido, como ustedes lo saben, en la modernización del sistema de justicia y sobre todo en el trabajo, como aquí se decía, de la justicia territorial, porque si la dimensión del éxito de la paz es territorial, la justicia territorial es el mejor aliado que va a poder encontrar la paz. Y tanto la Procuraduría General de la Nación como la Policía Nacional de Colombia son hermanos en ese compromiso, más que ninguna otra institución, he de decirlos. Cuando yo pensaba en las funciones misionales de esta institución, siempre me encontraba con el mejor aliado que tiene que ser la Policía Nacional de Colombia, y eso es lo que vengo a ratificarles en el día de hoy. Nosotros decíamos también en estas últimas horas que lo que hay que hacer es enraizar en el colombiano, parafraseando algún lema de este gobierno, que ser pillo no paga, y ser pillo no paga implica que la cultura de impunidad que sigue imponiéndose, la cultura del avivato y la cultura del atajo, todo eso que se ha mencionado en los últimos años en Colombia, hay que erradicarla definitivamente del pensamiento, por supuesto de las autoridades, pero además de las nuevas generaciones que se están formando. Y ahí es donde de nuevo la función preventiva que ejerce la actividad de la policía como la actividad de la Procuraduría convergen en un punto que es esencial. Una actividad además que no deja réditos en el corto plazo, que no deja beneficios políticos, pero que se constituye en la herramienta más importante de una institución que está llamada precisamente a mostrar resultados y a mostrar gerencia. Yo creo que el general Nieto lo decía con mucha propiedad. Aquí estamos en un momento en que hemos inventado una gran cantidad de fórmulas para luchar contra la corrupción, pero resulta que hay un gran déficit de gerencia, de articulación estratégica. Yo tuve la fortuna que en estos primeros días, casi que las primeras horas, como Procurador General de la Nación, surgió un tema que ustedes han visto, se abrió camino, y es la articulación y el engranaje entre los tres organismos de control. Aquí vendrán en las próximas horas el Fiscal General de la Nación y el Contralor General de la República, y tengo que decirles hoy, y lo ratificaremos a lo largo de estos días, que estamos convencidos que es por la vía de una acción coordinada entre las tres instituciones como vamos a mostrar resultados. Esas experiencias del pasado en donde cada uno apuntaba de manera paralela a conseguir unos objetivos en función exclusivamente de su competencia y no de las sinergias que supone trabajar conjuntamente con los otros entes de control, están llamadas a desaparecer. Y en la misma forma, ya de manera vertical, acabo de tener, por ejemplo, una reunión con los personeros
aquí del área metropolitana de Medellín, hay que trabajar conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y con las personerías. Me contaba el personero de Medellín todo el apoyo, por ejemplo, que le ha dado el señor alcalde y toda la lucha a brazo partido que tienen ellos tratando de abrirse camino para encontrar aliados en la defensa de los derechos humanos y en el cumplimiento de los deberes que les señala la Constitución. Una especie de hermanos de segunda categoría en la estructuración del Ministerio Público, porque constitucionalmente, y aunque no hay subordinación de la Procuraduría, el Ministerio Público está compuesto por la Procuraduría, por la Defensoría y por las personerías. Entonces ve uno la necesidad de una articulación estratégica, las herramientas de la gerencia pública moderna que son fundamentales. Aquí recientemente se creía que era por la vía de la intuición que se manejaban los problemas públicos. Yo creo que afortunadamente cada vez se abre mayor paso y gran camino la necesidad de contar con todas las herramientas de la administración pública moderna, que es lo que estoy viendo en la presentación que aquí se ha hecho, para mostrar resultados. Y eso está inventado, y está inventado que el diálogo es fundamental, que la concertación es esencial, que la descentralización de las actividades del sector público es crucial. En el caso de esta Procuraduría hay una gran centralización, hay una gran burocratización, hay una gran bogotanización, y ese es parte de los esfuerzos que tenemos que poner en marcha para terminar con todos aquellos aspectos que al fin y al cabo le ponen un freno de mano a las actividades de la Procuraduría. Esa reingeniería de la Procuraduría tiene que darse simultáneamente con el fortalecimiento de otras instituciones hermanas, repito, como la Policía Nacional de Colombia. Queremos una Procuraduría más eficiente, más articulada en sus objetivos estratégicos y, por supuesto, fortalecida en su capacidad gerencial. Porque al fin y al cabo, como es el problema de la policía, nos ponen a prueba es en función de la capacidad de responderle a la gente. Y el que no sea capaz de responderle a la gente, pues que lo releven en el ejercicio de la función pública. Y por supuesto que eso no es una tarea fácil. La variable de la paz señala además uno de los grandes derroteros. Bien se ha dicho, y lo repetíamos, que un poco el humo de la guerra pospuso la confrontación de una cantidad de nuevos problemas de la agenda pública colombiana por cuenta de tratar de solucionar uno de los problemas más graves, como fue el del conflicto armado. Afortunadamente estamos dejando atrás ese capítulo, pero al dejar atrás ese capítulo están saliendo a la superficie una cantidad de nuevos problemas en donde la corrupción en este momento lleva el primer lugar, que tiene además desde el punto de vista de los escenarios políticos del futuro una complicación adicional, y es un poco la validación, como se dice hoy en día, ante la ciudadanía en unos territorios donde va a haber unos nuevos actores políticos cuya principal bandera va a ser precisamente que el Estado está corroído, que el Estado es incompetente, que el Estado no es probo, que el Estado no es íntegro. Y por eso esta tiene que ser la primera de las batallas. Si de verdad vamos a proyectar modernidad en la política y si de verdad vamos a ser capaces de proyectar a Colombia en unos escenarios que rompan con esa tradición de impunidad y de falta de integridad que ha caracterizado nuestros últimos años. Eso supone además que de aquí en adelante la caracterización del posconflicto, y aquí encontramos otro punto de convergencia con la Policía Nacional. Yo he venido diciendo en estos últimos días que así como existen unos mecanismos de verificación internacional, nuestro compromiso fundamental, independientemente de que encontremos muy pocas referencias a la acción de la Procuraduría en los acuerdos de paz, es defender los derechos de la ciudadanía en el marco de los nuevos escenarios del posconflicto y de la paz. Este momento tan importante de consolidación de la paz supone además la recuperación de un tejido social que es esencial, y nosotros hemos dicho, por ejemplo, el énfasis tradicional de la defensa de los derechos colombianos, de los colombianos en los derechos políticos y civiles,
que por supuesto había habido un déficit muy grande, nos ha llevado, en virtud de la evolución que ha tenido la respuesta del Estado colombiano frente a las necesidades de nuestros compatriotas, a poner de nuevo un énfasis en los derechos económicos y sociales. Para eso hemos anunciado, por ejemplo, la creación de unas procuradurías delegadas, la Procuraduría, por supuesto, de Paz y Convivencia, que no existe en este momento dentro de la institución, la Procuraduría de la Salud, que busca convocar a un diálogo nacional sobre la problemática del sector con todos los actores y que lo que pretende fundamentalmente es revisar hacia dónde vamos en esa materia por la forma como golpea además la realidad colombiana la corrupción. Porque lo más curioso es que la fuerza más grande de la corrupción se ve normalmente a nivel regional y siempre afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Golpea a los sectores sociales con más fuerza y, como yo lo he dicho muchas veces, eso es un triple pecado, porque es un pecado contra el Estado, contra la sociedad, pero en el caso de la sociedad, contra los más vulnerables de la sociedad. Todo este posconflicto, creo yo, es una enorme oportunidad para avanzar en el cumplimiento de nuestras misiones institucionales y creo que así se ha concebido. A lo señalado, por ejemplo, en el artículo 218 de la Constitución, en términos de las misiones de la Policía Nacional, lo que uno tiene que considerar es la forma como se repotencia ese contenido constitucional a la luz de un país que tiene que estar en paz. Yo creo por eso que en la medida en que se van terminando las responsabilidades de muchos órganos del Estado, van apareciendo nuevas responsabilidades para otros órganos del Estado. Y creo que ese es el caso de la Policía Nacional. Y lo digo en sentido completamente positivo, no porque caigan responsabilidades excesivas, adicionales en función de unas nuevas tareas, sino por el compromiso que tienen las instituciones de velar por el ejercicio de los derechos, de las libertades públicas, a la luz de las nuevas variables de las realidades políticas de Colombia. Por supuesto, el fin de la guerra es un periodo que exige de todos nosotros más acciones, más profesionalismo y más precisión en el cumplimiento de nuestras funciones. Una doctrina que al fin y al cabo se vuelva transversal a todas nuestras instituciones y que un poco beba de lo que fue el planteamiento que hizo la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Una policía preparada, fortalecida, relegitimada, que entienda el momento histórico y que entienda, como lo ha hecho en su historia, el aporte que le puede hacer a la consolidación de la democracia, a la defensa de la libertad y a la garantía de la paz. Sé que ese es el sentido, además, de este encuentro y creo, por lo que he visto en estos pocos minutos, que ustedes están dando pasos seguros en la dirección correcta. Todos estamos, además, en el deber de respetar el mandato constitucional. Aquí se ha hablado mucho de cómo todo esto está afectando la Constitución de 1991. Yo les digo que por principio nunca he creído ni en las aventuras constituyentes, ni creo que este ejercicio de excepcionalidad que es clave para la transición que está viviendo Colombia suponga, como muchos han sostenido, que lo que ha quedado en entredicho es la Constitución nuestra. Creo todo lo contrario. Primero, que la Constitución del 91 puede ser más progresista de todo lo que se ha discutido en los últimos años y que la Constitución ha prevalecido independientemente de toda esta excepcionalidad que por supuesto ha sido necesaria para que se dé la transición hacia la paz en Colombia. Creo por eso que más que nunca se requiere un diálogo entre todos nosotros y por eso agradezco, General Nieto, esta invitación y que este sea el primer momento de hacer un planteamiento de esta naturaleza. Acontecimientos como los que me tocó vivir a mí con buena parte de ustedes en relación con el recrudecimiento, por ejemplo, del conflicto social. Yo creo que tenemos que prepararnos para eso, como lo decía el general Nieto. El conflicto social lleva al reclamo de nuevos derechos dentro de la sociedad, hay una cantidad de nuevos protagonistas y sobre todo hay que tratar de garantizar al máximo la vida y la libertad de expresión como demócratas que somos de esos nuevos actores
que comienzan a manifestarse con algún protagonismo dentro de los nuevos escenarios políticos de Colombia. Creo que ese es un hecho cumplido y es nuestra responsabilidad, por ejemplo, impedir que se dé, como se dio en el pasado, un exterminio de un partido político, como fue el caso de la Unión Patriótica hace unas décadas en Colombia. Ese no puede ser el camino, porque el camino, si ese es el camino, estamos simplemente liquidando las posibilidades de la paz y simplemente cerrando las posibilidades de dar ese paso hacia adelante. Por eso, de nuevo, la palabra fundamental es confianza, es recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones de justicia. Y ese es el problema del Poder Judicial, es el problema de las Fuerzas Armadas, es el problema de la Procuraduría, de la Fiscalía y la Contraloría. Y no creo que haya que devanarse los sesos, como se dice coloquialmente, para saber cuál es la fórmula de recuperación de esa confianza ciudadana. Y esa fórmula es resultados, integridad, probidad, eficiencia en la acción. Yo quiero terminar simplemente diciendo, General Nieto, señor subdirector de la Policía, señor alcalde de Medellín, que estamos dispuestos a trabajar con ustedes en lo que sea necesario. Creo que las posibilidades de tener éxitos en el caso de la institución que me ha tocado presidir tienen que ver con una gran fortaleza en el orden territorial, y eso lo digo en presencia del alcalde de la segunda ciudad más importante de este país, en presencia de todos ustedes que tienen de pronto, digamos que la capilaridad institucional más clara que existe en Colombia por su presencia en todo el territorio nacional, que frente a la ausencia del Estado tenemos que estar allí, con los pies en los territorios, que nos toca impedir además que todos aquellos que se están retirando de zonas de influencia y que creyeron en un momento dado que podían reemplazar la autoridad del Estado, no le dejen abierto el camino a quienes están convencidos desde la criminalidad que son capaces de reemplazar la autoridad del Estado. Esa recuperación de la autoridad del Estado es lo que nos va a llevar precisamente a la recuperación de la confianza. Creo que defender la vida y los derechos de los colombianos es por eso el primero de los compromisos. La Procuraduría General de la Nación estará atenta a vigilar el cumplimiento de la responsabilidad de todas las autoridades en la implementación, por ejemplo, de la nueva ley, que como bien se decía acá, es patrimonio no solo de la Policía Nacional, sino de todos los ciudadanos, y que ha constituido un avance indiscutible en la consideración a la hora de incorporar elementos modernos de la seguridad que eran ajenos completamente a las acciones de la ciudadanía. Por eso, vigilar el apego de las conductas de los funcionarios públicos a los mandatos constitucionales que rigen el uso de la fuerza y la aplicación de medidas a los ciudadanos será trascendental. De nuevo, nuestro compromiso es claro, nuestro compromiso es con la Constitución, nuestro compromiso es con la paz, nuestro compromiso es con los derechos de las víctimas. La policía, como la Procuraduría, es patrimonio de los colombianos, y eso supone, de nuevo, cada vez afinar en mejor sentido nuestra capacidad de respuesta a las inquietudes de los colombianos. Estos tiempos de paz, señores comandantes, son los más favorables para cumplir con sus objetivos misionales, que eso no le quepa la duda a nadie. No dejen que quienes están pensando en que es una opción regresar al pasado y revivir escenarios de violencia que el país está cerrando sea una posibilidad cierta en este momento. La Procuraduría está para vigilar y disciplinar, pero también para educar y contribuir a que las instituciones cumplan con su labor y se fortalezca la democracia. Cuenten con nosotros, general y comandante. Para eso vinimos a cumplir con una responsabilidad que es una responsabilidad histórica, porque nos ha tocado, como nos tocó en el 91, un poco protagonizar el cambio institucional más importante de los últimos años en Colombia. Pero digamos que el futuro del desarrollo institucional
está en manos de nosotros en este momento. Y estoy convencido que con una convicción profunda, con claridad en los principios y, repito, con la necesidad de recuperar para el servicio público, como servidores públicos que somos, esa capacidad de dar ejemplo y de ejemplificar, vamos a poder cumplir adecuadamente con nuestra labor. Muchísimas gracias.